Hoy vamos a continuar con este tema que iniciamos la semana pasada, el espíritu de un conquistador. En el mundo occidental hubo un filósofo muy famoso, del cual se heredó mucha de nuestra cultura occidental, el pensamiento, el famoso filósofo griego Platón. Y él acuñó una frase que es muy famosa. Esa frase de él dice así: la autoconquistarse a sí mismo, es la más grande de todas las victorias. Y él decía eso como una frase importantísima. Y es que realmente otro filósofo llamado Sócrates llegó a la conclusión de que sí, mirar las estrellas, los planetas y todo el universo era impresionante, pero que debía de bajar un poquito la mirada de allá y conocerse a sí mismo. Y él acuñó esa frase: conócete a ti mismo. Y cuando uno quiere conquistar cosas, lograr cosas, y las logra, pues se siente muy bien. Y los seres humanos han querido inclusive conquistar el mundo, tomar el poder del mundo. Por eso hay guerras y pleitos y cosas en el mundo. Pero un hombre llamado Walter Martín decía que Cristo Jesús, a quien adoramos en esta mañana y a quien le servimos, Él tiene la capacidad de conquistar nuestras vidas todos los días que estemos dispuestos a creerle a Él. Entonces, cuando a Jesús le damos la entrada y le creemos a Él, Él conquista nuestra vida y logramos conquistas con Él. Y dentro de cada uno de nosotros hay un conquistador. Yo sé que sí. Algunos creen que no. Creen que nacieron solamente para ser conquistados. Y aquí en Latinoamérica sufrimos la conquista de los españoles y nos enseñaron cosas y nos trajeron cosas. Pero hay gente que ha sido el conquistador. Y la semana pasada decíamos que para ser conquistador hay que salir de nuestro estancamiento. Como seres humanos, nacemos en pecado, heredamos lastres, traemos cosas de nuestra familia, nuestros abuelos, ataduras religiosas, hechicerías, brujerías, pactos, muchas cosas. Pero bien, cuando conocemos a Jesús, Él nos saca y nos invita a salir. De ahí la palabra eclesía en el griego, que es los que han sido llamados a salir a otra dimensión, los que salen. Pero cuando el Señor nos llama a ser conquistadores de muchas cosas en nuestra vida, nos invita a superar los procesos, porque uno tiene que conquistarse, como decía Platón, a sí mismo. Uno tiene que conquistarse de hábitos, porque si uno no conquista sus hábitos pecaminosos, esos hábitos nos van a conquistar a nosotros, si no los superamos. Entonces tenemos que superar procesos, crecer, madurar espiritualmente. ¿Pero madurar en qué? Madurar en el conocimiento del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Estoy yo tras el propósito de Dios? ¿O seguramente estoy tras el propósito de lo que yo quiero? Entonces algún día mi visión tiene que cruzarse con la visión de Dios y yo tengo que someterme a la visión de Dios y cederle mis derechos, y Él con el tiempo me los devuelve y
mis sueños se van a hacer realidad en la medida que yo ceda mis derechos al Señor. Y ahí maduro en el propósito de Dios hasta llegar a ser lo que el Señor quiere que yo sea. Pero decíamos que no solamente basta salir, para muchas personas es difícil salir porque se acostumbran. Los israelitas estuvieron en Egipto 400 y pico de años, acostumbrados a una mentalidad de esclavos, pero salieron. Pero también hay que salir de un lugar a otro lugar, o sea, sale de un lugar y entra. En la vida cristiana Él nos saca de la oscuridad y nos traslada al reino de la luz. Ya no somos luz ni tinieblas, no somos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Y dice, ahora vivan conforme a la luz. Ese es el propósito. Hay que entrar. ¿Y eso qué significa? Que cuando uno entra a los caminos del Señor, lo que pasa es que muchas personas malinterpretan ese entrar en meterse a una vida religiosa, a cumplir una serie de requisitos y vivir. Sale de una religión y se mete en otra, pues. No. Es una persona que sabe entrar para descubrir las realidades espirituales, como por ejemplo la guerra espiritual. Tenemos que guerrear espiritualmente antes de conquistar a los demonios, los principados, las potestades, las huestes espirituales. Empezamos a conquistarnos a nosotros mismos. No más mentiras, no más hipocresía, no más rebeldía, no más hábitos pecaminosos, no más. Y luego entro en esa guerra en el Señor, que no es guerrear por nuestras propias fuerzas, como nos decía Oscar en esta mañana en la dirección. Usted no va a la guerra solo, usted guerrea en el Señor. Fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. De resto le toca a usted pelear solo. Y ya lo veré a usted solo ahí peleando. Y esa guerra espiritual empieza a realizarse no echando fuera demonios, se alcanza por el principio del servicio. Servir y avanzar de abajo hacia arriba. ¿Cómo se conquista lo más grande de lo más grande? Sirviendo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a ser Hijo de Dios, sino que se humilló a la condición de hombre. Y siendo hombre se limitó como hombre, pero siendo hombre se humilló a la condición de siervo. Y esa palabra siervo es esclavo. Pero dentro de esos esclavos habían unos categorizados, primera, segunda o tercera línea aquí, y a veces categorizados en esos grandes barcos de vela o guerreros de remo que iban. Y entonces los que estaban arriba estaban sentados y encadenados a unas rejillas de hierro para poder trabajar y hacer avanzar. Y habían otros esclavos que estaban debajo de ellos en otra parrilla. Y luego otros más abajo, en la parte más de abajo para remar. Y Pablo, cuando utiliza la palabra siervo para identificarse él como siervo de Jesucristo, utiliza la palabra para el esclavo del piso de más abajo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué habían rejillas? Porque los que estaban remando arriba tenían el privilegio de hacer sus necesidades y caían a los de abajo. Y los del segundo piso hacían y les caía a los de abajo. O sea que los de abajo recibían lo de los dos pisos de arriba. Pero también tenían que evacuar todo eso. Pablo dice, yo soy de los de abajo por amor a mi Señor. Una pasión, un amor por el Señor. Servicio. Ese es el punto hacia la grandeza. Pero en tercer lugar, decíamos la semana pasada que un conquistador disfruta y paga el precio.
pero también no pierde el enfoque. El enfoque de un conquistador, el enfoque de un conquistador es la consagración. Mi vida le pertenece al Señor. Yo le pertenezco al Señor. Y eso tiene que ser muy importante en la vida de un cristiano, de una persona que sigue los caminos del Señor, tenerla clara. ¿Y eso qué quiere decir, mi hermano? Que cuando una persona quiere conquistar y alcanzar grandes cosas, tiene que mantener su enfoque. ¿Cuál es su enfoque? ¿Por qué está usted aquí? A lo mejor usted está aquí esta mañana y dice, ay, yo no sé por qué estoy aquí. Me invitaron. No sé por qué estoy metido aquí. Pero el enfoque de un conquistador que aprendimos de la vida de Josué, que va desde abajo hasta que llega a ser un gran líder y un hombre realizado y que quedó ahí para la historia del pueblo de Israel como un guerrero y un conquistador. Y ahí quedó uno de sus libros y sus historias de guerra. Inclusive, cuando en el año 40 y pico los israelitas volvieron a ser nación, en esa famosa guerra de los 6 días, las estrategias que usó el famoso primer ministro, el ministro de guerra de allí, de Israel, utilizó todas las estrategias de Josué para ganar esa batalla, esa guerra. Y ahí fueron los israelitas constituidos como nación. Creo que fue en el año 48. Y Josué quedó en la historia porque fue un hombre que no perdió el enfoque. ¿Cuál fue su enfoque? Consagración. No me voy a contaminar. Daniel fue llevado a Babilonia y no se contaminó con la comida del rey. No se contaminó con nada. Una persona que vive consagrado es único y es diferente por su consagración. Es decir, una persona que es consagrada se relaciona con las personas correctas y sabe relacionarse con Dios. Empieza a tomar decisiones. Hay que alejarse de ciertas situaciones y cosas para arrancar en la senda de la consagración, de el enfoque. En cuarto lugar, decíamos que un conquistador tiene que tener una motivación. ¿Qué lo motiva? La plata, la fama, la posición. Bueno, ¿qué aprendimos de este muchacho Josué? La motivación de él era el lugar de adoración. Cuando nosotros constituimos la iglesia Plenitud, decidimos que esta fuera una iglesia creada para ser como Jesús, pero ¿qué queríamos ser? Una iglesia según el diseño de Dios. Y cuando buscamos cuál es el diseño de Dios, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca adoradores. Y la gente piensa que adorador es venir a la iglesia y levantar las manos o cantar bonito. No, la adoración es un estilo de vida, un estilo de vida. Y por lo tanto tenemos que crear esa atmósfera de adoración con nuestras palabras. ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué expresamos con estas palabras? Y crear esa atmósfera. Entonces empezamos a ver el mundo y la vida y nuestra propia vida también a través de los ojos de Jesús. Y empezamos a tener el corazón de Jesús, los oídos espirituales de Jesús. Empezamos a sentir esa dimensión de lo espiritual que no era antes en nosotros. La motivación central de Josué era el lugar de adoración. Allá dentro de esa carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Y luego él salía a hablar con el pueblo y a ejercer autoridad y juicio. Mientras tanto dice que el asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted no tiene que, para ser una persona motivada, mantenerse aquí adentro. No, porque aquí echan llave y se van. Es mantenerse conectado.
con el Señor y con su iglesia. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo? Ejercer mi ministerio. Para él, su prioridad era estar conectado con el Señor. Y una persona que está centrada en el lugar de adoración sabe hacerlo, sabe invertir tiempo, esfuerzo, dinero y su vida para el Señor. Y sabe lo que significa invertir eso. Hay personas que no tienen esa motivación. Pues bien, decíamos también que la fe es algo importante para conquistar las cosas. La conquista es algo que arde en el corazón de una persona que es conquistador, pero lo que hace que arda su corazón es la fe, esa convicción. Avanza, no es pesimista, no es negativo. Su lenguaje es totalmente diferente. Donde hay muerte, proclama vida. Por allá en Deuteronomio están las maldiciones y las bendiciones. Y habla de las maldiciones y habla de las bendiciones. Cómo atraer maldición y cómo traer bendición. Entonces, usted puede descubrir allí cómo ser pesimista u optimista y convertir la palabra de Dios en algo que cambie su corazón. Hay que ver las cosas desde la perspectiva del Señor. No sé cuántos de ustedes son negativos o son positivos. ¿Cuál es su confesión? ¿Qué es lo que usted declara? Pero ser positivo es declarar la palabra de Dios, que es verdad, y quitar las mentiras que usted ha creído, que el mundo le ha metido en la cabeza, que el diablo ha metido en la cabeza, que la gente y la sociedad ha metido en su cabeza. Entonces, esto lo dice el mundo. Sí, pero el Señor dice esto, entonces voy a colocar la palabra de Dios en mi vida. En sexto lugar, un conquistador espera su temporada. ¿Recuerdan que fue lo último que hablamos? Y hablamos de tiempo. ¿Cuánto demora una persona en nuestro país para ejercer una profesión como profesional? ¿Cuántos años? ¿Cuántos tiene que dedicar para el estudio? El jardín o prejardín, jardín, primaria, bachillerato, universidad, especialización, doctorado, postdoctorado, ya quedó preparado como un yogur. Listo. ¿Cuántos años? 20 años. ¿Y cuánto es la temporada que le dan para que usted ponga en ejercicio eso y trabaje y produzca? Porque ahí está su futuro. ¿Cuánto le dan de vida de trabajo laboral? Por ahí 10 años. Ya después de 10 años, lo sentimos, Señor, usted está muy viejo. Ya no nos sirve. Entonces ya lo rechazan por viejo. Entonces, la empresa ya no recibe porque usted está viejo. Tantos años para un poquito de ejercicio. Fíjese que Jesús estuvo en su preparación para ejercer su profesión. Él estuvo en silencio. ¿Cuántos años? 30. Para 3 años y medio, y con eso fue suficiente para impactar el mundo. Estuvo en silencio, allí en comunicación con Dios. Ahora hay personas, por ejemplo, que llegan aquí a la iglesia o a cualquier iglesia y lo primero que preguntan es: pastor, ¿cuánto tiempo debo durar yo aquí en la iglesia para reemplazarlo a usted? ¿O cuánto tiempo debo de yo pasar aquí para tocar la guitarra, tocar la batería, cantar? Entonces le dicen: no, espere un año, haga un proceso que demora un año. Un año, pastor, un año. Está bien, voy a aguantarme el año. El problema no es el año, el problema es qué hace usted durante ese año.
¿Qué hace para subir? ¿Qué hizo Jesús durante su año? Que fue un año de 30 para 3 años de ministerio. Entonces, el tiempo se mide en qué hago. No lo que yo espero, sino lo que yo hago durante el tiempo de espera. Entonces, durante ese tiempo de espera, ¿qué puedo hacer yo? Criticar al que canta. Pastor está perdiendo plata ahí. Si me pusiera a cantar a mí, esta iglesia se explotaría. Entonces se quedan un año de ese tiempo murmurando, criticando, quejándose, diciendo cosas, maquinando cosas, diciendo. Entonces, ¿qué hace durante todo ese tiempo? No es que usted se demoró un año en proceso con el Señor. Lo perdió el tiempo. Entonces, llega un momento en que se acaba ese tiempo de espera y viene la temporada para brillar. Y el camino hacia la grandeza, ¿cuál es? El servicio. Y entonces, ¿recuerdan ustedes que utilicé el ejemplo aquí de nuestro cantante? Cuando le dice el Señor a Moisés: llame a Josué. Y entre toda esa multitud se escucha su nombre, Josué. Todo el mundo voltea. ¿Y por qué a él? Venga, preséntelo, entréguele su autoridad, ponga las manos sobre él. Todo el mundo tiene que obedecer a Josué. El sacerdote, cuando tengan que tomar una decisión importantísima y es delicada, es Josué el que tomará el Urim y el Tumim para tomar la decisión. Cuando la cosa está complicada, ¿sabe qué hacían los sacerdotes? No sabían qué hacer. Llegaron a una conclusión: Moisés, no tenemos, no sabemos. Bueno, usemos el Urim y el Tumim. Eran unas piedritas. Entonces las tiraban como dados. Entonces, si salían tantos colores, tal, así, asá, nos íbamos por acá. Entonces tiraban las piedritas. Salían verdes, por decir algo. Bueno, verde dice, para allá. Salían azules, para allá. Salían negras, para allá. Bueno, según, para explicar. Pero ¿quién era el que tomaba esos dados y todo? ¿Quién? Josué. Delante del sacerdote. Y salió. Hay que ir, hay que frenar, hay que detenernos. Eso se hace. Ahora, ¿cómo se siente una persona con ese poder, con esa temporada de llegar al poder? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentiría usted teniendo todo el poder en Colombia? Pero todo el poder es todo el poder, o sea que usted no necesite de las otras regiones de poder que tiene Colombia, sino que usted sea absoluto y lo que usted diga se hace. Eso le gustaría a un caballero en estos días. Pero no se puede. No se puede, porque nuestra nación tiene otras pesas. Eso se llama pesos y contrapesos para llevar adelante nuestra nación. Pero en el caso de Josué, se lo dan todo. Todo. Y luego Moisés pone las manos sobre él y todo el pueblo que dijo, amén, así sea. Y a partir de ahí, ese Josué que estuvo cargándole la maleta al siervo, que estuvo por allá pasando procesos y tiempos, ahora es el que tiene la voz cantante y sonante. ¿Cuántos quisiéramos llegar a ese nivel? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están casados aquí les gustaría llegar a ese nivel? De que usted se para y dice, aquí se hace esto.
Y ella dice, amén. Nunca será posible. Bueno, pero hoy quiero mencionar los dos últimos aspectos de un conquistador. Dice Josué 1:9. Mire, mis hermanos, cuando usted hace las cosas de corazón para el Señor, usted tiene que entender que usted, el conquistador, va más allá. O sea, ya lo tengo todo. Soy la voz cantante y sonante. Tener todo el poder, eso es abrumador. Eso es abrumador. Y allí es cuando él dice, llegué. De aquí en adelante voy a ser el señor de este país por tantos años. No va a haber reelección, no va a haber nada. Yo soy aquí el duro para los próximos 100 años. Gústeles o no les guste. Pero este Josué ve más lejos que eso. Ve mucho más allá. A la gente cree que su temporada de brillar es todo. No, hay más. Siempre en el Señor hay más. Dice que después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, se murió el jefe, Moisés, el duro. Dice que el Señor habló a Josué. Eso es lindo. Vino la palabra. Qué rico estar arriba en el poder, pero que todavía uno tenga espacios para oír la voz de Dios. Eso es ir más allá. Porque la gente brilla y se enredó en su brillo, se enredó en su éxito, se enredó en sus conquistas y ya no oye la voz del Señor. Eso es ir más allá del éxito y de las conquistas. El Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, miren a Dios hablándole a Josué a los ojos. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Mi siervo Moisés ha muerto. Ha llegado el momento en que guíes a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que yo les prometí. Y ahí entra otra etapa de su vida. Ya no está Moisés, ya está él solo con el Señor. Tiene toda la capacidad de ir hacia adelante. Las decisiones que él tome van a ser las importantes. Entonces, aunque esté arriba, hay cosas mucho más importantes. Moisés ha muerto. ¿Sabe que hay una cosa que es muy interesante en la vida y a lo mejor usted no lo sabe? Pero hay personas que son asesores profesionales para distribuir o aconsejar, no distribuir, sino eso lo hacen los abogados, pero son unos consejeros especiales que los invitan las compañías poderosas del mundo. Y esas compañías poderosas del mundo, cuya mayoría de accionistas de esa empresa son los familiares. Entonces, la familia sabe que el viejo se va a morir. Entonces, ese asesor lo que hace es ayudarles en el empalme de lo que el abuelo quiere o el patriarca quiere o el dueño de la empresa quiere y qué le deja a sus hijos y cómo garantizar la continuidad de la empresa para que no fracase y tampoco que los hijos que van a tomar la dirección de toda esa riqueza que deja el viejo vayan a olvidar al viejo, sino que todo sea para bendición de todos y que la empresa continúe.
Y esos asesores hacen ese trabajo. Y entonces ese asesor tiene que trabajar con el viejo, porque el viejo se siente que ya llegó su tiempo, pero que también lo pueden relegar, lo pueden maltratar, y él le puede dar rabia y dice no les dejo nada. O también puede guiar a los muchachos para que también ellos tomen la dirección de esos nuevos tiempos. Aquí dice la palabra, ha llegado el momento, llegarán los momentos de la vida, sí. Va a llegar el momento. Algún día usted va a decir, me caso, llegó el momento. Voy a tener 10 hijos, llegó el momento, los 10 hijos, ¿listo? Voy a montar una empresa, llegó el momento. Llegó el momento por fin, después de 40 años, de terminar el proceso en la iglesia Plenitud. Bien, llegó el momento. Bien. Le dice Dios, te prometo, esto es llegar más lejos, mire, te prometo a ti lo mismo que le prometí al viejo Moisés. Tiene usted la garantía. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Mire, así es sencillo. Pise. Aquí tuvimos a uno de los famosos cantantes del equipo de Marcos Witt. ¿Se acuerdan de él? Gadiel Espinosa. ¿Sí? Y él hablaba acerca de Danilo Montero, que vino a Colombia, compartió la palabra y se acercó una muchacha y le pisó los zapatos. Atrevida, lo pisó. ¿Y usted por qué me pisa? Porque el Señor ha dicho que lo que pise la planta de mi pie será mío. Pues sí, pues es la esposa de él. Mujeres, es que ustedes no pisan porque con los tacones que traen. Y le dice, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer el manual de instrucciones que Moisés te dio. Ahí están, manual de funciones. No te desvíes, mantén el enfoque, la palabra, enfoque. Ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Un aplauso a ese Dios de las promesas. Entonces, un conquistador va más allá, va a niveles mayores. No es estar arriba, no es estar disfrutando su temporada, no es lo que sus ojos físicos no han visto y ahora estoy aquí y ahora qué viene para mí. No es lo que sus oídos han podido oír. Le dice, de aquí en adelante, ir más allá es: mantén tu enfoque en el manual de instrucciones. No te desenfoques. ¿Cuál es tu manual de instrucciones? La palabra de Dios.
Pero ahí no termina el conquistador. El conquistador afecta a otras generaciones. Póngase de pie, mi hermano. Josué capítulo 24, verso 15. Miren toda la pantalla. A veces creemos que llegar al tope es todo. Hay que ir más allá. Nunca perder el enfoque en el manual de instrucciones y en oír la palabra de Dios. Pero aún con el manual de instrucciones hay que pararse frente, pero serio, serio, porque su vida no termina allí. Siguen sus hijos, siguen sus nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Quiere que ellos sean los mejores empresarios de Colombia? ¿O quieres que ellos sean los mejores apasionados por las cosas de Dios y ser los más grandes empresarios de este país, pero con Cristo en su corazón? Bueno, mire, Josué se para así. Voy a hacer de Josué hoy. Bien plantado, así, cuando uno está listo, con su Biblia bajo el brazo. Y les dice: señores, ya estoy viejo. Ya conquistamos la tierra. Ya cada uno tiene lo suyo. Ya ustedes están bien. Su vida cambió. Hemos vivido las mejores experiencias. Es como un pastor despidiéndose, ¿no? Y le dice: si ustedes se niegan a servir al Señor, si ustedes se niegan a servir al Señor, porque el servicio al Señor es voluntario, es el camino a la grandeza, pero es voluntario. Elige hoy mismo, elige a quién servirás. Y les dice: ¿acaso optarán por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del río Éufrates, de donde llegó Abraham? Allá habían dioses. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? ¿Cuál? ¿Quieren los dioses de allá? ¿Los de la América o los del Cali? ¿Los de su pasado o los de ahora? Esta tierra es idólatra. Allá también. Y él se lo dice porque es que hay algunos ahí metidos que tenían sus dioses guardados todavía de allá del otro lado, y otros se habían apropiado de los de acá. Escojan. Pero él dice: pero en cuanto a mí y mi familia, mi familia. ¿Dónde está mi familia? Aquí ven. Venga, Raquel, para acá. Eso es lo que dice Josué, ¿no? Pasa con su muchacho allá, les dice: mire, toda esta gente es hermosa, una bendición. ¿Sí o no, Amaranta? Oscar, todo lindo, ustedes también. Pero Josué se para así. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Entonces, un día yo desaparezco de la escena y queda ella. Esta es la ley de la vida. Pero ella sigue con el Señor, y sus hijitos con el Señor, sus nietos con el Señor. ¿Eso qué quiere decir? A veces la gente piensa que el ejemplo no es lo más importante para influir en las otras personas. No, no es lo principal, es la única cosa. Y eso es lo que
Josué nos enseña. Padre, en el nombre de Jesús.